Y la semana pasada hablamos de tres personajes que nos menciona del capítulo número 1, un poquito del capítulo 2. Ahí, si tienes tu Biblia, tienes que tenerla abierta en el capítulo 1 del primer libro de Samuel, porque sobre eso vamos a estar caminando hoy. Pero hablamos de tres hombres, de Elí, el sacerdote Elí y sus hijos Ofni y Fines. Y hablábamos cómo en ese tiempo el contexto histórico es que el pueblo de Israel, cada quien hacía lo que quería. Hablábamos que hay una versión que dice así, ¿verdad? Cada quien hacía lo que le daba la gana. Entonces esa era la forma de vivir del pueblo de Israel en ese tiempo. No muy diferente a lo que hoy nosotros vemos en esta sociedad. Cada quien hace lo que le da la gana. De hecho, así a lo mejor se nos enseñó a vivir, ¿verdad? Haz de tu vida lo que quieras. A ti nadie te tiene que decir lo que debes hacer. Haz lo que tú quieras. Si para ti está bien, entonces hazlo, disfrútalo. La vida es una. Al final, haz lo que te dé la gana. Y así vivía el pueblo de Israel. Y vivía obviamente mal, porque Dios no nos ha creado para hacer lo que nos da la gana, sino para hacer lo que debemos hacer. Ahora veíamos que en ese tiempo el tabernáculo debería de ser el lugar santo, el lugar que representaba la gloria de Dios, y los sacerdotes más todavía. Ellos tenían que representar o representaban, ¿verdad?, lo que sería la santidad de Dios, lo que sería el culto a Dios. Eran los intermediarios entre el pueblo y Dios para poder presentar las ofrendas, para poder llevar la adoración en este lugar, en el tabernáculo. Pero veíamos cómo los hijos de Elí eran hombres, así lo dice, lo leíamos la semana pasada, sin conocimiento de Dios. Eran hombres impíos, eran hombres que estaban en pecado, que robaban, abusaban de la gente, tenían relaciones sexuales con las jóvenes de Israel, no tenían temor de Dios, hacían lo que querían. Y por otro lado, Elí, el papá, pues era un hombre que tampoco hacía nada, nunca detuvo a sus hijos de manera correcta. Entonces a él le valía también, hacía lo que quería, le valía, y vimos cómo Dios va a actuar en ellos. Entonces era un tiempo de oscuridad. Pero vamos a empezar hoy en nuestro tema, porque aún vemos que en los tiempos más oscuros, cuando ha existido en la historia del pueblo de Israel, y no solo de Israel, sino de la humanidad, siempre Dios va a tener un remanente fiel. ¿Cuántos dicen amén? Siempre habrá remanentes fieles a lo largo de la historia. ¿Te acuerdas cuando Elías, estoy recordando ahorita, cuando él dice, es que solo he quedado yo? Y le dice Dios, no. O sea, todavía hay varios miles, así lo dice, ¿verdad? De profetas, de hombres, que no han doblado su rodilla ante Baal. Entonces, vamos al versículo 1. Versículo 1, y vamos a hablar de otros personajes que también son parte de esta historia. Después vamos a unir entonces a Elí, vamos a unir a los que hoy voy a hablar con este niño que va a nacer, que todavía no nace, ¿verdad?, en lo que estamos aprendiendo, pero por eso estamos tomando así esta historia. Estos tres personajes que vamos a hablar son Elcana, que es el que fue el padre de Samuel, Penina y Ana, las mujeres de el sacerdote Elcana. Entonces, versículo 1 al versículo 3 dice, hubo un varón en Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de uno era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Hasta ahí. Primero quiero que podamos reflexionar un poquito de este hombre, de este sacerdote o este levita, porque Elcana era un hombre de la tribu de Leví, aunque se nos dice que él era efrateo porque vivía en la tierra de Efraín. Él tenía una asignación, ¿verdad? Él era un levita. Y tú recuerdas que en el Antiguo Testamento Dios establece una tribu que era la tribu que se iba a dedicar
para el culto, para la adoración al Señor. Eran los de la tribu de Leví. Entonces, ellos, ¿verdad? Su porción era el Señor. Ellos vivían, ellos de alguna manera crecían y se les enseñaba para llevar a cabo este trabajo. Y Elcana simplemente se nos dice que él era de la tribu de Leví. No sabemos, no nos dice la Biblia en ningún lado por qué él no estaba en el tabernáculo. Tal vez no le tocaba, tal vez no estaba en su turno. Tal vez, como vemos, el contexto histórico estaba tan mal con Elí y sus hijos que ni siquiera se preocupaban por los levitas y por todo el sacerdocio, el desarrollo como debería de ser, como debería de llevarse a cabo, como fue establecido en su momento por Dios a través de Moisés. Pero lo que sí vemos es que Elcana era un hombre que llevaba a su familia al tabernáculo, que llevaba a su familia a buscar a Dios. Así nos dice, todos los años, conforme a lo establecido, porque en la ley estaba, ¿verdad?, que el pueblo de Israel tenía que ir por lo menos 3 fiestas importantes, 3 momentos importantes a reunirse para adorar al Señor. Y entonces esto me habla de que Elcana era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que iba a buscar al Señor. No iba solo, iba con su familia. Iba con sus esposas, ahorita vamos a hablar de eso, sus hijos, los hijos de Penina, y entonces iba al templo, al tabernáculo, para adorar al Señor. Ahora es importante entender esto y es importante resaltar esto. Iba a un lugar, que era el tabernáculo, y eso lo vimos la semana pasada, donde había corrupción, donde los sacerdotes, el sacerdote y los hijos de Elí, eran corruptos, se sabía, robaban, eran abusivos, se aprovechaban de la gente, de las mujeres. Entonces a lo mejor él pudo haber dicho, pues yo por qué voy ahí, a ese lugar. Pero eso me habla del corazón del Elcana porque él estaba buscando a Dios. Eso es importante. Porque ¿sabes? Hay mucha gente que a veces no busca a Dios cuando encuentra en un hombre o en una persona o en un líder o en un pastor, ¿no?, un mal testimonio. No levantes la mano ni los que están allá en sus hogares, pero ¿cuántos no hemos escuchado, nos hemos vivido cerca de gente, cristianos, líderes, personas, cristianos, creyentes, que su vida no es conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra? Y no debería de ser nunca la razón por la cual nosotros nos alejemos de Dios. Pero hay mucha gente que se ha alejado de Dios cuando el hombre está haciendo las cosas mal. Ahora, yo no digo que nosotros tengamos que conformarnos cuando estamos viendo algo mal, pero estoy hablando de la relación que tú debes de tener con Dios, porque eso es lo que nos sostiene en la vida cristiana. La vida cristiana no se trata en una relación con una persona. Sí, gloria a Dios por aquellos que son nuestros mentores, nuestros pastores, la gente que nos impulsa, nos bendice, pero al final mi relación tiene que ser, ¿con quién? Con Dios. Por ahí hay un pensamiento que dice, ¿verdad?, quien se sale de la iglesia por culpa de un hombre, nunca entró a la iglesia por estar enamorado de Jesús. Porque cuando Jesús es el centro en tu vida, entonces tú puedes seguir adelante en tu caminar cristiano. Y a lo mejor me equivoco, pero yo creo que muchos de los que aquí están, o tu hermano que me estás escuchando, lo hemos vivido. ¿Verdad? Aunque hemos encontrado en el camino piedritas o piedrotas o rocas, no por eso nos vamos a alejar de Dios. No por eso vamos a decir, ya no vamos, ya no, porque ahí está todo mal. Ahora, Elcana iba al tabernáculo todos los años. Eso me habla de que entonces él amaba al Señor y llevaba a su familia a la presencia del Señor, a adorar al Señor, a ofrecer sacrificios conforme lo que en ese momento para ellos era su revelación, su mandamiento de parte de Dios, ¿verdad?, lo que tenían que hacer. Y entonces adoraban al Señor. Dice también que entonces tenía 2 mujeres, Penina y Ana. Ahora, por lo que leemos, Ana no podía tener hijos, Penina tenía hijos, y tal vez en esta situación, y encontramos otras historias en la Biblia, donde a veces la que más se amaba era la que no tenía hijos, ¿no? ¿Te acuerdas, por ejemplo, en su momento Abraham, ¿no?, con Sara? La ama,
es su esposa, no puede tener hijos y le quieren ayudar a Dios. Entonces le dice Sara, bueno, acércate con mi sierva, con Agar, para que tenga un hijo. Y entonces, bueno, ese hijo lo tomamos como nuestro. Pero cuando ya nace el hijo, Agar se enoja, ve mal a Sara. Entonces ahí hay un conflicto familiar. Y entonces Sara le dice, pues ya córrela, ya no la quiero, ni quiero al hijo. Y Abraham ya no sabe qué hacer, porque se metió en un rollo. Y yo me imagino que a lo mejor era una situación así, donde a lo mejor Penina era la que tiene los hijos, ¿no? Pero la que más amaba era Ana. Entonces, vemos cómo había una lucha, un conflicto ahí familiar muy fuerte, ¿no? Un conflicto difícil. Y aquí me quiero detener un poco porque inmediatamente muchos decimos, bueno, ¿qué onda con este rollo de la poligamia? Porque así se llama, ¿verdad? A cuando un hombre tiene más de una mujer, la poligamia. De hecho, la poligamia lo encontramos como legalizado en la ley, ¿no? Y es cultura. Incluso hoy en día en el Oriente muchos hombres tienen más de una mujer. Y muchos hombres han dicho y dirían, bueno, pastor, ¿y eso por qué no pasa aquí en México, no? Porque a veces se antoja y se hace interesante decir, bueno, pues tener 2 mujeres, 3 mujeres. Y yo quiero brevemente mencionar aquí como un paréntesis este asunto. En primer lugar, eso no es el plan de Dios. No es el plan de Dios. O sea, en Génesis encuentras esta escritura en Génesis 2:24, donde dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá, ¿qué? Dice, a su mujer. No dice a sus mujeres. A su mujer. Y los dos serán una sola carne. No dice, se unirá el hombre a sus mujeres y él con todas será una sola carne. El plan original, el plan de Dios en la Escritura, encontramos que es un hombre y una mujer. Dios creó a Adán, no creó a Adán y a 5 Evas, ¿verdad? O a 2 o a 3 Evas. Dios creó a Adán y a Eva. O sea, el hombre y la mujer. Y entonces ellos hacen una sola carne. Esto es el matrimonio, donde pueden fructificar, hacer una familia. Pero ¿qué sucede entonces? La necedad del hombre, el pecado del hombre. Es algo que nosotros debemos de entender. El hombre es necio. El hombre en su pecado, en su necedad, quiere hacer lo que a él le gusta. Y entonces, ¿te acuerdas aún cuando a Jesús, cuando estaba él en esta tierra, le preguntaron sobre el matrimonio? ¿Te acuerdas cuando él le hacen una pregunta a Jesús, hablando precisamente sobre este asunto? Y Jesús dice, quiero rescatar estas palabras donde dice Jesús, esto es por la dureza del corazón del hombre. Porque en el principio no fue así. Entonces, realmente lo que encontramos en la Biblia, sí, es que se legaliza, por llamémosle de esa manera, se legaliza para evitar que esto sea un relajo, ¿verdad? En la cuestión de lo que es la mujer, la familia. Pero la verdad es que el asunto de la poligamia no es tan bonito como parece. No lo es, hermano. Primero que nada, y te voy a decir algunas razones que yo encuentro. Porque a veces nosotros llegamos a pensar, decimos, bueno, y si yo tuviera 2 esposas y no hubiera problema. No, hermano, si con una, ¿verdad? Los conflictos son a veces fuertes. Primero, la humillación de la mujer. Yo lo he visto. O sea, en un contexto de poligamia, la mujer se humilla como una más. Es tratada como una más. Y hay luchas internas de las mujeres, sean 2, 3 o las que sean, para obtener el amor del bendito esposo, ¿no? O sea, para ganar el amor del esposo. ¿Te acuerdas que así pasó en un momento con Jacob también, verdad? Con las esposas que se querían ganar su amor y esto hace un contexto bien feo y bien triste para la mujer, porque la mujer está hecha para ser amada, para ser valorada, así lo dice el apóstol en la Escritura, para ser amada, para ser tratada como vaso frágil y no como una más, como si fuera una más de varias, porque entonces ¿quién es la mejor? Y entonces aquí viene lo segundo, las luchas internas. ¿Qué es lo que le está pasando a Elcana? Elcana está teniendo un conflicto con las 2 mujeres que tiene, se están peleando ellas
y lo vamos a ver ahorita más adelante, están conflictuadas porque una tiene hijos y entonces está humillando a la que no tiene hijos, y la que no tiene hijos está llorando, está sufriendo porque no tiene hijos, pero es la amada por el Cana, pero la que tiene hijos tal vez lo que quiere es el amor del Cana, y entonces hay un conflicto muy fuerte. Luego imagínate en una familia donde hay poligamia, ¿no? Donde hay 2 esposas, varios hijos, los conflictos entre los hijos, ¿no? O sea, la educación, el que cuidado y te metas con el hijo de la mamá del otro hijo, ¿no? De la otra mamá. O sea, eso sería súper complicado. Si cuando el abuelito o la abuelita se están queriendo meter, que no debe de suceder, ¿verdad? Se quieren meter en la educación de los hijos, que son tus nietos. O sea, hay conflictos, hay problemas, o alguien más. Imagínate 2 mamás, 3 mamás, donde hay hijos y entonces una quiere meterse, otra quiere opinar. Eso sería muy difícil, eso sería muy complicado. Porque aún la ley también establecía, ¿verdad?, que una de las responsabilidades del hombre que tenía 2 mujeres o más de una mujer, tenía que cubrir la manutención de las esposas y de los hijos. Y ahí ya a muchos no les gusta, ¿verdad? Ah, bueno, pastor, pues claro, o sea, eso es lo que dice la ley. O sea, si tú vas a tener 2 esposas, 3 esposas, vas a cumplir en partes iguales para todas. Y eso, con una y hijos, tú sabes lo que es el trabajo y la dedicación. Entonces, no es tan bonito como parece. Es un contexto de la familia, ¿verdad? Un modelo de familia que no es el plan de Dios, que no es como que la lotería que se sacó el hombre de tener varias mujeres. No, la verdad es que el matrimonio es una bendición. El matrimonio es algo que Dios creó y puede ser pleno con tu esposa, con tus hijos. Pero encontramos que esas son las consecuencias de la poligamia. La Biblia lo muestra y puedes ver muchos casos. No tengo el tiempo para detenerme, pero Abraham, Isaac, Jacob, David, ¿quién más te gusta? Tuvieron problemas. Están en la Biblia los problemas familiares, los problemas de las esposas, los problemas con los hijos a causa de esta manera de vivir. La Biblia no nos va a engañar, no es un libro que nos habla solo de gente, hombres y mujeres santos, en el sentido de que nunca se equivocaron. Nos demuestran sus debilidades y también nos demuestran sus fortalezas, y sí, sobre todo es la gracia de Dios, pero nosotros debemos de entender eso. Y finalmente yo diría la poligamia se podría aplicar cuando las leyes del gobierno lo permitan, o sea que en este país no está permitido, ¿verdad? Nos ha tocado ir a Israel y en una ocasión hemos ido a Egipto, por ejemplo, lugares donde está permitido la poligamia. Hemos estado en lugares donde un hombre nos dice, les presento a mis esposas, ¿no? Una vez cuando estuvimos ahora en África, un hombre tenía como 10 esposas, ¿no? Fuimos a una tribu, la tribu Masao, algo así, y este cuate tenía como 10 esposas y era un terrenote que tenía como 10 casitas donde tenía cada mujer, ¿no? No es el orden, no es la manera. Porque tú lo ves y ya de entrada tú dices, esto no es correcto, no es así. Porque la mujer es solo un objeto, es humillada, no es correcto. Entonces, vamos a regresar a nuestro tema, ¿verdad? Porque tenemos que avanzar. Entonces vemos que el Cana amaba a Dios, tiene problemas familiares, trae aquí a las 2 mujeres que se están peleando, están enojadas, pero él tiene la determinación de buscar a Dios en medio del conflicto familiar. Lo voy a repetir. El Cana es un hombre que tiene la determinación de ir a buscar a Dios en medio del conflicto familiar. Los conflictos familiares son parte de la vida, ¿o no? Sin embargo, nunca los conflictos familiares deben de ser un obstáculo para buscar a Dios. Encontré un pensamiento que me gustó. Si las devociones de una familia no tienen fuerza bastante para poner fin a las divisiones, que al menos las divisiones no tengan vía libre para impedir las devociones. Es como un trabalenguas, pero si lo oyes después, está interesante. Si las devociones de una familia
no tienen fuerza bastante para poner fin a las divisiones, que ese debería de ser el propósito del Evangelio, ¿no? O sea, poner fin, pero si todavía no, pastor, mi esposo no cambia, mi esposa no cambia, mis hijos no cambian. Ok, al menos que las divisiones no tengan vía libre para impedir las devociones. Porque en ese camino Dios va a actuar en tu familia, Dios va a actuar en tu esposa, Dios va a actuar en tus hijos, Dios va a actuar en lo que Él está trabajando y que tú no lo ves hoy. Muchos creyentes se quedan a la mitad porque, no, pues como no cambia, como no quiere, entonces ahí muere. Ya ni voy a la iglesia. Y no es así, ¿eh? Vemos un hombre decidido, vemos un hombre que busca al Señor, aunque trae aquí a las dos. Y a lo mejor el problema era cuando venía, ¿te acuerdas que antes cuando llegaban al tabernáculo, pues era caminando, a lo mejor en las caravanas, y ahí es donde se encontraban las mujeres, y todo el camino pues se venían agarrando, y esta ya sabía que le iba a dar más a Ana, y entonces se peleaba, se enojaba, se disgustaban, empezaban a tener conflictos, hasta que llegaban y regresaban. A lo mejor ya en casa cada quien tenía su casa, ¿no? Tenía su en paz. Pero entonces Elcana era esta clase de hombre. Ahora, Penina, ¿quién era Penina? ¿Verdad? Ya vimos que es una mujer fea. Es una mujer que, no me refiero al externo, ¿verdad? No dice la Biblia que era fea físicamente, sino me refiero por dentro. ¿Por qué? Porque humillaba a Ana. Mira lo que dice el versículo 6 y versículo 7. 1 Samuel, y su rival la irritaba. Fíjate cómo lo menciona ya la Biblia. O sea, Elcana veía a Ana como su rival. O sea, ya no era la segunda esposa o la primera, ya era su rival, enojándola y entristeciéndola porque no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. O sea, Penina es la clase de persona que disfrutaba destruir al prójimo, ¿verdad? O sea, quería destruir a Ana. Era su rival. Y yo me imagino, por lo que puedo leer, ¿verdad?, que en su corazón ella lo que quería era pisar a Ana y machacar a Ana y que sufriera. Tal vez sus palabras, sus actitudes eran hirientes, eran groseros, eran humillantes. Era una persona que no voy a dejar que te me subas. ¿Y por qué razón? ¿Por qué quería dañar a Ana? Porque lo que ella tenía, Penina, solamente era en ese momento hijos, pero no tenía el aprecio, el amor del Elcana. Que ese es el problema que ya vimos cuando poligamia, ¿verdad? ¿Cómo divides el corazón, ¿no? O sea, es un rollo. Mejor dalo a alguien, a una mujer, al 100% toda tu vida, y eso es una bendición. Pero Penina era altiva, era insolente, ¿no? Entonces encontramos que ella lo que quería era destruir a Penina. Ahora Ana, ¿verdad? Tengo que avanzar, que también ya vimos que era la esposa de Elcana, pues no tenía hijos. No nos dice que fuera estéril, curiosamente. Tal vez es lo mismo, ¿verdad? Pero no dice particularmente era estéril, nos dice no podía tener hijos. Para el caso, pues no tenía hijos, ¿no? Y la tristeza de Ana, ¿verdad?, su dolor, su angustia, y a eso le añades que tenía alguien que se encargaba de cuchillito de palo, ¿verdad?, de maltratarla, de lastimarla, de humillarla, de hacerle recordar su dolor, su tristeza. Entonces ella de alguna manera también, fíjate qué interesante es esto, de alguna manera también ella era igual que Penina en ese sentido. O sea, ve esto, Penina tenía hijos, tenía razón para estar bien. ¿Por qué se mete con Ana? Gente que, o sea, no está bien con lo que tiene y está fastidiando al prójimo. Pero Ana tiene el amor del Elcana. De alguna manera el aprecio, el cuidado, la atención de Elcana, ¿no? Aunque no tiene hijos. Y a lo mejor ella pues eso le pudo haber dado un poco de tranquilidad, de satisfacción, de llenura de su esposo. Pero ninguna de las dos está satisfecha. Una lastimando a Ana y Ana sufriendo porque no disfruta el trato especial que su esposo le da, ¿no? O sea, quiere más.
Y bueno, ¿qué es más? Pues sí, un hijo, y yo lo entiendo, porque era su dolor. En ese tiempo también era muy marcado. Una mujer sin hijos era más marcada, ese dolor, ese sufrimiento. Entonces dice el versículo 4 y 5 que cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte. Esto es interesante. Ya hablamos de que la poligamia exigía que el hombre fuera proveedor y que cubriera a todos, ¿no? Pues lo hacía Elcana, ¿no? O sea, él daba a las dos mujeres, a los hijos, a todos les daba su parte, pero Ana dice que le daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces, también estaba mal Ana, ¿no? Entonces, Elcana trata de consolarla, ¿no? En el versículo número 8, que Elcana le dice a Ana, ¿no? ¿Por qué lloras? Y aquí me da risa porque Elcana actúa como un hombre, ¿no? O sea, así como un hombre medio bruto, ¿no? Medio, ya sabes cómo somos luego, ¿no? O sea, ¿por qué lloras? ¿Cómo por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? O sea, como diciendo Ana, ¿cómo por qué? O sea, no es lo que no tengo hijos. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? O sea, ve como Elcana, ¿no? Así como diciéndole, todo está resuelto, ¿no? O sea, así somos a veces los hombres, ¿eh? O sea, a veces así actuamos. Pues, todo está bien, o sea, la mujer se está colgando en la lámpara, ¿no? Y a mí nos pasa tanto cuando ministramos matrimonios, ¿no? Y la mujer se pone a llorar y el hombre hasta dice, yo no fui, ¿no? Y él es el responsable de todo el rollo, ¿no? Pues si todo está bien. Yo le dije que la amaba cuando me casé hace 20 años y no he cambiado de opinión, ¿no? La sigo amando. No se lo digo siempre, pero pues yo se lo dije hace 20 años y sigo en lo mismo, ¿no? O sea, así somos a veces de brutos, ¿no? Como hombres, ¿no? Pues sí. Y así está Elcana, ¿no? O sea, ¿por qué lloras? ¿Por qué tienes hambre? ¿Por qué no comes? ¿No te soy yo mejor que 10 hombres? O sea, que 10 hijos, perdón. Y Ana así como... La verdad es que lo único que salva a Elcana aquí es que sí la amaba, ¿no? Que sí la amaba, aunque no sabe cómo llegarle, ¿no? Y a lo mejor si le hubiera llegado desde el otro lado más sentimental, pues igual y tampoco, porque a veces pasa así, ¿verdad? Pero finalmente, esto es un conflicto que está ahí. Y también tenemos que rescatar algo de aquí, ¿no? Y ya el tiempo me está ganando. Denme unos minutitos más para avanzar rápido. Aquí vemos otro punto importante, porque esto pasa en la vida, ¿no? Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué a la buena, o a Ana, la que tiene un buen corazón, le va mal? Y a la mala, ¿no? que es Penina, pues se le dieron los hijos, tiene hijos. Y a veces nosotros así vemos la vida, ¿no? ¿Por qué a esa persona, si era tan buena, le sucedió eso? ¿No te ha pasado? ¿Por qué él? ¿Por qué si él era el mejor hijo de todos y fue el que le sucedió esto? Hubiera pasado al peor de los hijos, ¿no? Esta historia está así. Ahora detente a pensar, ¿no? O sea, parece como que en este momento, en la historia que tenemos aquí, ponemos un alto y parece como que todo está feo, ¿no? O sea, Ana está sufriendo, está dolida, Penina tiene el pie encima de Ana y como victoriosa porque ella tiene los hijos y es mejor. Y vemos a un hombre que pues no sabe ni qué onda, ¿verdad? Quiere tratar de ayudar, pero pues la riega. Entonces, debemos de entender esto. En la vida, hermanos, nosotros vamos a pasar momentos que no entendemos, pero no es el final de la historia. Repite conmigo, no es el final de la historia. Si así nos quedáramos hasta aquí, a lo mejor sí nos quedamos con un mal sabor de boca, pues porque sí está fea la situación. Pero sabes, si nosotros vemos el hilo que vamos a ir estudiando de la vida de Samuel, ¿no? O sea, Ana está próxima a ser la madre de un niño que se va a convertir en el profeta, juez y sacerdote
que va a establecer la monarquía en Israel, que va a traer un cambio en toda la historia. ¿Y sabes qué es interesante? Penina no vuelve a mencionarse en la historia. Hasta ahí llegó su participación. Así es la vida, hermanos. Cuando a veces hay momentos que tú encuentras en tu vida que no son justos, es que no es justo, es que ¿por qué? Acuérdate, no es el final de la historia. Si tú actúas correctamente, si tú haces lo que Dios quiere, si tú sigues avanzando en fe creyendo que Dios tiene el control, yo te lo digo porque la palabra de Dios lo dice, Dios va a glorificarse en tu vida. Dios va a actuar en tu futuro, Dios va a actuar en tus circunstancias, porque a veces cuando nosotros nos encontramos con interrogantes que son injustas, que no tenemos respuesta, que al bueno le va mal y al bueno le va mal y al malo le va súper bien, ¿verdad? Que al gandaya se queda con todo, o sea, lo que quieras. No es el final de la historia. Dios todavía está trabajando. Tú y yo lo podemos ver en perspectiva porque conocemos la historia. Pero en ese momento la cosa está fea. Una mujer que no tiene hijos, una mujer que está dolida, que está lastimada. Y ¿sabes qué, hermano? En todo lo que pasa, Dios lo usa para nuestro bien. Porque aún yo puedo ver que en todo esto Dios está tratando el corazón, el dolor de Ana, está tratando con la vida de Ana. Está tratando con la que va a ser la madre de Samuel, que la tiene que empujar a un punto de quiebre en su vida, donde después de lo que Elcana le dice, ¿verdad? ¿Por qué lloras? Pues mira, yo te amo, yo te quiero. Eso de alguna manera la empuja, porque si lees el detalle, ya no tengo el tiempo, pero si lees el detalle, ella no quiere ni comer, ella no tiene hambre. Después de estas palabras que Elcana le dice que comió un poco, y lo que ella hizo fue ir a buscar a Dios. Lo que ella hizo fue ir a buscar la presencia de Dios. ¿Sabes? Fue el punto para Ana, fue el punto de quiebre para Ana, para que entonces ella pudiera llegar, y Dios lo estaba usando. Repite conmigo, todas las cosas ayudan a bien. Dios usa todo, hermano. Dios usa quebrantos, Dios usa dolores, Dios usa interrogaciones, Dios usa momentos que no sabes, porque Dios está formando nuestro corazón. No es que te quiere ver sufrir, no es que ya se terminó la historia de tu vida, no es como que dices, ¿por qué aquí? Sí, aquí a lo mejor la cosa no está fea, pero tú no sabes que eso es parte de un plan, de un propósito. Él está fraguando en tu vida, Él está fraguando en tu corazón, Él está trabajando para que tú camines y te lances algo que a lo mejor no creías que lo ibas a lograr. Y entonces Ana, después de este momento de crisis, de este momento de burla, de crítica, de llorar, de no comer, se encuentra ante una decisión, y esa decisión es: voy a buscar la presencia de Dios. ¿Sabes? Por eso la palabra de Dios dice en Gálatas 6:9: no nos cansemos pues de hacer el bien. No nos cansemos. Esa palabra es un constante. Esa palabra es que aunque las cosas no sean como quieres, aunque haya interrogantes, aunque haya ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me falló? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué me traicionó? ¿Por qué no sé? ¿Por qué las cosas no fueron como yo esperaba? No nos cansemos, no actuemos al contrario. No, pues ahora van a ver la mía. Ahora entonces yo voy a actuar diferente, porque no sabes que lo que estás pasando es parte del trato de Dios para tu vida. Es parte del trato de Dios para tu vida. Y entonces, en el contexto que estamos leyendo, Ana se acerca para buscar a Dios. Ana se acerca para orar. Y entonces el versículo número 10 dice que ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Dios necesitaba una Ana en ese punto, no solo para pedir por un hijo, no solo para clamar desde las entrañas: Señor, dame un hijo, sino fue más allá. Ana fue más allá. Esta mujer le dijo: y el hijo que me des, te lo consagro desde niño. Desde que nazca, Señor, yo te prometo algo: va a ser tuyo.
todos los días que viva será tuyo. Eso no, o sea, ¿qué madre podía soltar así? ¿Qué madre podía venir en este? Yo sé que todos lo hemos dicho. Yo cuando mis hijos nacieron, de hecho mi hijo por eso se llama Samuel, ¿verdad? El primero. Esta es la idea, ¿no? Pero así de fuerte, así de profundo, así de entregado, así de te lo doy. Ya no, la semana que entra vamos a continuar viendo lo que Ana llega a ser, todo lo que Ana tiene que decidir en ese momento, en esa oración. Porque no solamente lo entrego. Ana sabía que Samuel, si nacía un hijo, era para Dios. Era un levita, era un hijo de levita, ¿verdad? El Cana era un levita. Entonces los levitas eran ya de por sí nacidos apartados para Dios. Ellos ya estaban al servicio de Dios. Ellos ya no podían escoger. Pero lo que Ana hace es más fuerte. Y tiene que suceder así, porque era parte del propósito de Dios. Tú y yo hoy vemos todo el mapa, todo el rompecabezas completo. Pero Dios quiera que hoy esta palabra te ayude y nos ayude a entender cómo es la vida. Porque esta palabra, esta historia es así. Es como las series, ¿verdad? Hay injusticia. En este capítulo todo está mal. En este capítulo todo está feo. Pero no ha terminado la serie. Y así yo te digo, hermano, en tu vida. Así yo te lo digo en tu historia. Así yo te lo digo en tu familia. Así yo te lo digo en tus generaciones. Todavía no ha terminado Dios con nosotros. Amén. Dar un aplauso al Señor, porque esto es una verdad que cuando tú lo ves, entonces entiendes que todo ayuda para bien. Todo ayuda para bien. Todo en Cristo tiene un propósito. Y nosotros no podemos echarnos para atrás. No le entiendo. ¿Sí? No le entiendo. ¿Por qué el que era bueno murió? ¿Por qué él que era mejor padre, mejor hijo, falleció? ¿Por qué él? No lo sé. Yo también digo, ¿por qué? Pero no tengo el capítulo, no tengo el cuadro completo todavía. Pero hay algo ahí que Dios está fraguando, un propósito. Entonces nuestra vida es así. Y Dios nos enseña cómo está trabajando en medio de un ambiente negro, oscuro, difícil, para que salga o para que nazca el próximo líder de Israel, que todavía no hablamos nada de él. Pero no hablamos nada de él porque aún antes de nacer ya se habla de él. Cierra tus ojos y vamos a orar. Y yo deseo con todo mi corazón que esta palabra venga a nuestros corazones, a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a entender tu propósito en nuestras vidas. Ayúdanos a entender, Señor, que así como en esta familia que había problemas, había dificultades. Sí, era una familia complicada por el contexto de la poligamia. Pero Dios, ¿qué familia no tenemos dificultades, problemas? A veces, Señor, entre el matrimonio, los hijos y todo lo que esto lleva. La familia es algo muy padre, Dios, pero también a veces hay situaciones difíciles. Y Dios, que nunca olvidemos, Padre, que tú eres lo más importante, que tú eres lo más valioso en nuestra vida y que podamos seguir avanzando en medio de toda circunstancia. Señor, que veamos así como Ana, como Penina, tener un corazón correcto, no como el de Penina, no un corazón que humilla, no un corazón que destruye, no un corazón que se toma cuando hay ventaja, la oportunidad de tomar ventaja. Señor, porque vemos como aún ella y sus hijos, que también eran hijos del Cana, levitas, nunca más se habló de ellos. Nunca más se supo de ellos. Ellos no están en la línea ni en la historia del pueblo de Israel. Pero sí está Ana. Está Ana y está su hijo Samuel, quien tú, Dios, estás preparando para que después de que Elcana y Ana pudieran concebir a ese pequeño, tú lo estás preparando para traer bendición al pueblo de Israel. Ayúdanos a entender que lo que hoy estoy viviendo no es el final de mi historia. Que no lo entiendo
Hoy es un tiempo que no entendemos muchas cosas, Dios. Yo te lo he dicho muchas veces, papi, no lo entiendo, me duele, lloro, pero Dios, me mantengo porque sé que eres soberano. Y un día, Dios, tal vez en esta vida podamos ver el rompecabezas completo, y si no, seguramente en la eternidad entenderemos mucho de lo que hoy no entendemos. Bendice a tu iglesia. Y hermano, esta noche, aun si tú hoy nos visitas, dile a Jesús que Él tome el control de tu vida. Y yo te invito, si tú estás mirándonos también detrás de un televisor, de tu computadora, hoy dile a Jesús que Él sea el que tome el control en tu vida. Y dile: Señor Jesús, cambia mi vida, entra a mi corazón. Gracias te damos, Padre. Amén y amén.